Bienvenidos a C2G Talks, una serie de entrevistas uno a uno con expertos del pensamiento que exploran los términos de gobernanza que plantean los enfoques emergentes que alteran el clima. Soy Mark Turner, consultor senior de comunicaciones con la iniciativa Carnegie de Gobernanza sobre el clima. Y estoy hoy con Sheila Jasanoff. Ella es profesora de estudios y tecnología del Harvard Kennedy School. Ella es una experta en el papel de la ciencia y la tecnología para la creación de políticas en la democracia moderna. Su trabajo es fascinante. Explora cómo la sociedad navega a través de la tecnología emergente, cómo es que los tomadores de decisiones evalúan las evidencias relevantes. Es autora de más de 15 libros, incluyendo La ética de la invención y Can Science Make Sense of Life? Y ha ocupado puestos importantes en universidades alrededor del mundo y ha formado parte del Consejo de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Sheila Jasanoff, bienvenida. Muchas gracias, Mark. Estoy encantada de estar aquí contigo. El mundo está atravesando una pandemia. La gente empieza a ver el impacto del cambio climático en su vida. Uno pensaría que es un momento cuando la sociedad podría recurrir cada vez más a los científicos para comprender cómo navegar a través de estos retos, pero en la práctica estamos viendo que no es así de simple. ¿Nos podría dar su punto de vista acerca de esto? ¿Cómo podemos hacer para que la gente escuche más a los científicos? Es una pregunta fundamental. Me ha llevado a mí a pensar si es que la gente realmente recurre a la ciencia. La gente sí busca fuentes confiables de información y hemos visto revoluciones de la información. La información la tenemos en la punta de nuestros dedos si es que tenemos acceso a Internet, pero ¿esto es recurrir a la ciencia o es una decisión recurrir a esta u a otra fuente? Para alguien como yo, pues hay ciertas publicaciones que yo leo, pero ¿eso es recurrir a la ciencia o al periodismo? A gente que modifica la información de cierta forma. Pero quizá no estamos viendo algo que se pueda definir como recurrir a la ciencia, sino que la ciencia es parte de la información. Pero esta es una relación más complicada. No es un acceso directo como tal. Claro, cuando hablamos de recurrir a la ciencia, esto da lugar a muchas más preguntas. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué significa esto para las personas? Supongo que a un nivel muy básico, la ciencia es una forma de enfocar y de organizar información y trae consigo ciertas prácticas y suposiciones. ¿Cree que existe algún sentido dentro de la sociedad de lo que es la ciencia, que la sociedad le da sentido a lo que es la ciencia? ¿Cómo define esto el tipo de información a la que recurre la gente? De nuevo, es una pregunta muy interesante. No creo que los estudios han sido realizados para especificar qué es lo que la gente cree que es la ciencia. Hay encuestas que se han realizado durante décadas. Ellas dan por hecho que la gente sabe lo que es la ciencia. Entonces preguntan, ¿entiendes esto o el otro? Así que hay encuestas llenas de preguntas. Por ejemplo, ¿ustedes saben si los dinosaurios y los humanos estuvieron en la Tierra, habitaron la Tierra al mismo tiempo? Y es una pregunta correcta o incorrecta, pero esto no es una manera de evaluar si es que la gente sabe lo que es la ciencia. Realmente no he visto estudios muy claros. Creo que la gente sí tiene una noción de lo que es el método científico y sí asociarían de manera libre los experimentos con la idea de la ciencia. La gente tiene una idea mental. La pregunta que sí se ha preguntado una y otra vez es, ¿confías en la ciencia como una institución? ¿Confías en los científicos como profesionales en la sociedad? Y en los Estados Unidos, por ejemplo, que cuenta con uno de los niveles de escepticismo mucho más elevados hacia la ciencia, ahora hacia las vacunas, el grado documentado de apoyo y creencia en la ciencia es muy elevado y se ha mantenido así, quizá entre el 80 y 90%.
Así que con base en esas medidas indirectas, yo diría que sí, la gente sí tiene una idea mental de lo que es la ciencia y que hay que confiar en ella. Y el motivo es que llevan a cabo experimentos, se encuentran bien capacitados, tienen conocimientos. Hablemos de un ejemplo en específico, que aquí en C2G nos enfocamos. Hablamos de establecer un grupo de enfoques o de posibles enfoques en torno a la ciencia. No todos están de acuerdo con ellos. Y hablo de abordar los retos del cambio climático, la modificación de la radiación solar, la administración de la radiación solar, la ingeniería de radiación solar, que tratan de disminuir la temperatura de la Tierra. Hay un enfoque controvertido en donde se añadirían o se habla de añadir aerosoles a la estratosfera para que estos rebotaran la radiación solar, pero esto también conlleva riesgos e incertidumbre. Hasta ahora, esta idea se ha limitado a modelos computacionales, a ensayos académicos y a discusiones entre científicos, pero recientemente un grupo de estudiosos de Harvard habló de un método de liberación sobre los cielos de Suecia. Claro que esto creó mucha oposición entre grupos civiles y entonces se puso en pausa. Así que me gustaría hablar acerca de los asuntos, que son muchos, acerca de las oposiciones. Una de ellas decían que llevar a cabo este experimento en sí mismo pondría a la humanidad en un camino muy peligroso, podría desviar la atención de la reducción de emisiones de CO2, o que daría lugar a circunstancias que serían difíciles de detener una vez comenzado. ¿Hasta qué grado podría algo así demeritar otras acciones o llevarnos a través de un camino incierto hacia cierto resultado? Bueno, antes de contestar a esta pregunta directamente, quisiera indicar que con estas preguntas nos hemos alejado del concepto de ciencia en sí. Estamos hablando de ingeniería y la gente no relaciona la ingeniería con la ciencia. La ingeniería tiene connotaciones negativas y positivas. También estamos hablando de administración. Así que los términos de ingeniería y administración no les suenan igual a la gente que el término ciencia. Así que debemos indicar que no se trata de si la gente confía en el método científico, sino que nos estamos yendo hacia, si confiamos en gente que dice que va a hacer algo. Este es un escenario diferente. Así que con las cuestiones de de dónde vienen las preocupaciones en este tipo de intervenciones, quizá debemos de separar algunas de las líneas de este caso. Quizá quisiéramos abordar cada una de estas de manera diferente, pero como tú dijiste, se trata de un grupo de Harvard. Yo soy profesora en Harvard, pero el estudio del que hablamos se está realizando en Suecia, así que desde el principio existe la cuestión de ¿quién lo hace? ¿Quiénes nosotros estamos haciendo esto? ¿Quién es ese nosotros? ¿Cuál es la cadena? ¿Cuál es la liga de creencias que puede hacer que decidan que es algo que vale la pena hacer? Hay dos cosas. Uno es creer que la amenaza es lo suficientemente grave, de tal manera que lo tenemos que intentar. Y la segunda es creer en los límites impuestos por los científicos. Así que esta cuestión, así que debemos ver si tan solo es el primer paso y no hay nada que hacer, pero realmente, ¿por qué estarían haciendo algo si su intención no era hacerlo? Así que la gente realmente percibe las contradicciones. Si no tuvieran la intención de hacerlo, la gente no lo estaría intentando. Así que quizá deberíamos ser más honestos y decir
decir, no, no, esto no tiene nada que ver con químicos y es algo preliminar y no va a tener carga o ninguna consecuencia sobre lo que continúe o lo que siga. Pero en vez de eso, decir lo que es una medida necesaria, es una medida preventiva en sí misma. Así que creo que existen contradicciones en la forma en la que los científicos presentan su trabajo y la gente esto lo percibe, aun cuando no entienden la probabilidad matemática. Eso es muy interesante. Así que, de alguna forma, cree que es un tema de por qué hacer esto si no tiene la intención de aplicarlo. ¿Es cierto? ¿Esto puede ser cierto? ¿No podría ser cierto que un experimento como este podría indicar que esto no sería posible o así no funciona? Creo que es muy posible que unos resultados negativos preliminares hagan que nos alejemos de algo. Conocemos las analogías. Sabemos que las empresas farmacéuticas, por ejemplo, cuentan con una amplia gama de posibilidades con sus productos, tienen una amplia biblioteca molecular y si ven que un elemento no se comporta de la manera que ellos esperaban, los guardan, no siguen adelante. Incluso hay otros tipos de ejemplos en donde, por ejemplo, del siglo XX, el ejemplo del DDT. Este es extremadamente interesante. Fue descubierto como una molécula que era relativamente inerte, un compuesto químico. Se olvidaron durante muchos años de él y después, durante la guerra, se descubrió que el DDT tenía propiedades benéficas y que servía para atacar a las bacterias que estaban infectando a los soldados aliados. Así que lo retomaron como un medicamento, pero después vieron que era un pesticida efectivo, así que lo regaron y se aferraron a este aspecto benéfico. Y se descubrió que era muy eficaz en contra de la malaria, pero no se dieron cuenta de las implicaciones ecológicas. Así que a partir de los años 60 aproximadamente, el DDT se convirtió en el enemigo número uno para los ambientalistas. Así que ahora lo vemos como un carcinógeno y quizá la evidencia no es tan sólida, pero sin duda es un compuesto químico persistente. Así que desde hace 100 años aproximadamente, el DDT ha pasado a través de estas fases y la gente lo sabe, esto lo ven. Así que ¿esto qué significa? Que la ciencia es parcial, que la ciencia es provisional, que la ciencia cuenta con conclusiones que parecen muy confiables en un momento, pero estas conclusiones siempre son dirigidas hacia usos específicos y estos usos pueden no ser los únicos. Estos efectos, estas implicaciones pueden no ser las únicas. Así que algunas de las cosas que incluso la gente altamente educada piensa cuando se refiere a experimentos tempranos es que sí podemos detenernos, pero quizá no nos estábamos enfocando en los efectos adversos. Quizá tu estudio estaba enfocado en otro lugar porque tu área de competencia se enfocó en otro punto. Fue interesante lo que aclaraste, que esto se trata más que ciencia generalizada y más que ingeniería y administración. Uno de los elementos de la oposición o de sus argumentos dicen que esto es un enfoque tecnológico que va en desacuerdo con la naturaleza. Si la tecnología nos llevó a este problema, ¿por qué usarla para salir del problema? Al mismo tiempo, quienes lo proponen exploran la geoingeniería solar como una analogía o lo proponen como una analogía. Dicen, es como un volcán, etcétera. ¿Qué tan importante? O si nos puedes decir cómo ves el desarrollo de estas actitudes en torno a la relación de la naturaleza con la tecnología. ¿Cómo puede esto afectar la manera en la que la gente interpreta estos experimentos? Gracias por esta pregunta. A ese nivel de abstracción, el por qué utilizamos la tecnología para corregir
algo que la tecnología causó, quizá analíticamente no es muy útil, aunque retóricamente es algo muy poderoso y ciertamente no va a hacer que la gente deje de decir estas cosas. Cuando escribí el libro que amablemente mencionaste, La ética de los inventos, sugerí que tenemos que ver qué es la tecnología. En primer lugar, tiene una dimensión material. Estamos moldeando al mundo para comportarse al modo que nosotros queremos, pero también tiene una dimensión social y humana. La tecnología es una herramienta que utilizamos para lograr lo que buscamos, lo que queremos, pero no es lo material lo que buscamos aprovechar, porque no es esto lo que queremos utilizar. Los humanos de repente llegamos y decimos, así es como lo queremos utilizar. Así que el objetivo y las cosas van mano a mano. Así que esto es una declaración abstracta de por qué utilizamos la tecnología. Esto conlleva una doble dimensión. ¿Quién está tomando las decisiones sobre los usos para los que queremos aplicar la tecnología? ¿Son bien intencionados? ¿Son imparciales? ¿De dónde vienen? ¿De dónde parten? ¿Han pensado en nosotros? ¿Han pensado en la forma en la que vivimos? ¿Han pensado en los posibles daños que puede causar la tecnología? Y ha habido temor desde el principio de la revolución industrial. Aquellos que proponen la tecnología no han pensado siempre en la gente a la que van a afectar con las tecnologías. Capacitamos a las personas en algo que llamamos STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y medicina. Es un hecho de que en las principales universidades del mundo, STEM está acaparando el espacio que ocupaban las humanidades. Esto significa que nos enfocamos más en el mundo material y cada vez menos en la gente, en el lenguaje, en la religión, en sistemas de creencias. Así que no nos sorprende que la tecnología o aquellos a favor de esta pierdan la vista de la complejidad del mundo. Así que para retomar, creo que aquellos que buscan hablar de un uso responsable de la tecnología deben recordar que la tecnología en sí es un concepto con múltiples factores. Tiene una dimensión social y también una dimensión material y de ingeniería y científica. Y perder de vista esta complejidad puede llevar a aquellos a favor de la tecnología a tener fuertes problemas porque no piensan dentro del mismo marco de referencia que aquellos que ven la tecnología como algo que cae del cielo. Hay tanta información que nos das, es difícil saber dónde comenzar, pero ciertamente en el caso de los experimentos, un argumento de la oposición es la insuficiencia de las consultas. Hablan de que quizá estas cosas están siendo propuestas por grupos privilegiados, pero quizá los que lo dicen también son privilegiados. Hemos visto que la ciencia, según yo lo entiendo, se ha desarrollado y se ha vuelto un aspecto más consensuado precisamente por esto. Hay mucha gente que ve cada asunto desde muchos puntos de vista y se busca llegar a un consenso que refleje esta dinámica de poderes. No digo que esto sea el caso, que la gente crea que ya estamos logrando esto, pero ciertamente vimos que la gente se da cuenta de que necesitamos gobernancia. ¿Hasta qué grado ha visto que estos grupos, como el de Harvard, se enfocan en esta dinámica como parte de sus experimentos? ¿O hasta qué grado simplemente están ocupando la obtención de datos para dejar que alguien más hable del tema?
Creo que la gente a favor de la administración de la radiación solar o cualquier tipo de tecnología masiva del cambio climático no son ingenuos, son gente interdisciplinaria que tienen muchas maneras de hablar con otras personas. Por otro lado, y perdón que lo diga, pero en cuanto a la ingeniería, en particular la física y las ciencias duras, vemos cierto grado de arrogancia. Es como algo así como la arrogancia de dos culturas. El choque de culturas. Los científicos creen que ellos pueden hacer la parte suave de los humanistas, mientras que piensan que los humanistas no pueden hacer los cálculos de los que ellos son capaces de realizar. Y por lo tanto, un ingeniero atento tiene una mejor idea de hacia dónde debe dirigirse la humanidad que el más erudito y reconocido filósofo del planeta. Así que esto es un obstáculo. Esto ha afectado las casas de estudio como mi universidad, en donde la gente vota con las patas. Pero desde donde yo veo esto en la sociedad, también veo un alto número de estudiantes en el área STEM que se dan cuenta de que no comprenden esta maquinaria tan compleja que es la sociedad y que se requiere de un alto grado de inmersión y de otro tipo de pensamiento para lograr comprender cómo es que la gente actúa, por qué hace lo que hace, y también las interfaces institucionales, cómo debemos involucrarnos. Así que no creo que sea el caso que los ingenieros y científicos no creo que sean ingenuos, no creo que sea un hecho de que no entienden que ahí está una sociedad. Por lo menos los que yo conozco son gente muy sofisticada. Sí creo que les falta una comprensión de la complejidad del sistema de experiencias del que parte la gente cuando ve este tipo de intervenciones. No piensan en el papel de la memoria, de cómo las experiencias pasadas afectan al futuro, y si sí, tienden a volverlo en ciencia, a convertirlo en ciencia. Esto es algo que me enerva un poco. Cuando la gente se desvía de lo que los científicos y los ingenieros les quieren decir, la reacción dentro de las ciencias del comportamiento es algo así como, bueno, debe haber algo que no está bien con tu cerebro y debes estar entrenado para olvidar el pasado lejano y solo recuerdas tus experiencias más cercanas o exageras tus experiencias a costa del conocimiento estadístico que tú buscas. Y mira, tienes más miedo de volar en un avión cuando los aviones son mucho más seguros que un coche y lo haces a diario. Así que existe esta tendencia de depreciar los conocimientos que la gente pobre pone sobre la mesa y esto no ayuda a nadie. Esto, de hecho, creo va en contra a la idea de lo que es la democracia, que hay que tomar en cuenta a la gente, su entendimiento de la política y del poder y hacer que funcione y no decir que esto es una comprensión ilegítima. Hablemos de las decisiones que enfrentan los legisladores. Bueno, la gente que da forma a las leyes, a las políticas, a la gobernancia, las democracias libres. Por un lado tenemos los científicos, tenemos a los que se oponen y tenemos esta dinámica. ¿Cómo comenzamos a dar forma a estas posturas? Sobre todo con algo tan potencialmente existencial, que es decidir si necesitamos la geoingeniería solar para protegernos de una catástrofe. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué herramientas tienen las democracias? ¿Tienen las herramientas para navegar estos mares con éxito, valorar los riesgos de manera inteligente? ¿Cuentan con el marco ético adecuado para afrontar estos grandes problemas? ¿O necesitamos nuevas herramientas?
De nuevo, no hay una respuesta breve. Nunca tenemos las herramientas exactas al grado de que las necesitamos. Y para ser honesta, debo decir que apenas este fin de semana firmé una carta que pide a la comunidad internacional observar una serie de prohibiciones sobre desarrollos tecnológicos y pensé, lo medité muchísimo. Normalmente no firmo este tipo de cosas, sobre todo este tipo de cosas cuando tienen un comité detrás, pero el artículo que aparecía junto con esta carta pedía el fortalecimiento de los recursos de parte de la comunidad internacional. Y aunque uno sea escéptico, aun cuando uno es escéptico y al punto en el que me encuentro yo en este momento, en el punto en mi vida, yo soy, pero creo que el punto en el que podemos estar de acuerdo es que una, dos instituciones tecnológicas líderes no están equipadas para pensar lo suficiente acerca de las ramificaciones, qué es lo que debe preocupar a la gente, qué es lo que deben hacer las estructuras gubernamentales, cómo se deben desarrollar, en dónde están estos foros, quién va a hablar de esto. Haré una analogía que no es sobre el clima, sino sobre otro campo en el que yo trabajo, es la biotecnología, la genética y la genómica. Hemos desarrollado recientemente un programa que se llama CRISPR, que es sobre edición genética. Con esto tenemos el potencial de alterar la forma en la que los humanos se desarrollan, sus características. Esto no es algo que yo digo yo, lo dicen los científicos. Así que Jennifer Doudna, quien ganó el premio Nobel y escribió un libro acerca de esta tecnología llamado La grieta en la creación. Se trata de una declaración muy orgullosa de parte de la ciencia acerca de la alteración de la creación y su modificación. Así que la geoingeniería adquiere un tono similar. Si echamos un vistazo a los foros en donde se tratan estos temas, es algo que viola el principio básico de que nosotros los humanos somos quien debemos determinar quién nos gobierna. Podemos argumentar mucho en contra de esta idea, quiénes son los grupos, en dónde está la Constitución que rige esto, pero lo que yo trato de hacer es indicar que ahí están los fragmentos, que hay áreas en las que tenemos por lo menos los elementos más rudimentarios, los procesos que podríamos utilizar para movilizar. Y hasta cierto grado este pensamiento hizo que yo firmara este documento que solicita una moratoria sobre ciertas formas de actuar. Y esto incluye cosas como la protección de la propiedad intelectual de las tecnologías, hasta temas de deliberación y quién debe estar incluido en estos debates. Y no es una moratoria como tal, es una solicitud que parte de un grupo principalmente europeo basado en los Países Bajos, que ha jugado un papel importante en el desarrollo de las filosofías de gobernanza, debido a que es un país que enfrenta retos. Si hay un país rico que va a enfrentar dificultades si se eleva el nivel del mar, pues va a ser los Países Bajos. Pensemos en su nombre. Es un país que se ha construido a base de rescatarse de los océanos. Así que se encuentra al frente de este tipo de pensamiento. Así que esto surge a partir del grupo Utrecht. Así que esto pide algo más que una moratoria. Pide un alto, una prohibición de ciertos desarrollos hasta que se cuente con la gobernanza adecuada. Es una postura problemática, obviamente, porque
presupone el tipo de cosa que quiere exista y presupone que exista el tipo de cosa. Así que, ¿quién va a imponer este alto si no hay una autoridad bien estructurada? Pero estos son principios. Han puesto sobre la mesa ciertas nociones de orden para el mundo. ¿Qué debemos estar pensando? Creo que esto es importante. Creo que la gente debe observar estos desarrollos desde la barrera, pero deben existir en instituciones con pensamiento institucional, ético y legal. Establecer que existe una serie de normas que deben desarrollarse y avanzar mano a mano con los desarrollos tecnológicos. Y si va a haber rezago, quizá lo que deba rezagarse debe ser la tecnología en lo que se desarrollan las normas éticas. Una de las cosas de las que se habla es la suposición de un riesgo inaceptable para la población a partir de estas políticas. ¿Existe un riesgo, por otra parte, al detener quizá las exploraciones que, de acuerdo a algunos, podrían ser la única forma de evitar una catástrofe? ¿Cómo se logra este equilibrio? Los dos riesgos de los que hablas, uno de poner un alto a la investigación que hasta cierto grado aseguraría que contáramos con las herramientas necesarias, o por otro lado, avanzar demasiado rápido sin pensar en las ramificaciones. Claro que siempre hay riesgos, pero pensemos en lo que ha hecho la ciencia institucionalmente para protegernos. La ciencia, hay algo que llamamos la investigación pura. Es solo investigación, no tiene peso sobre nada más, así que podríamos hacerlo porque es simplemente desarrollar las herramientas para tenerlas listas. Creo que esto no tiene sentido, porque la ciencia pura como tal, hacerla simplemente para tener esas herramientas, pues, ¿por qué no ser honestos y decir, estamos desarrollando las herramientas, pero esto significa que junto con esto debemos tener estructuras regulatorias y mecanismos de responsabilidad? Y aquí los microdetalles de la práctica científica no son alentadores. Si vemos las discusiones de gobernancia en mis dos áreas, la gobernancia climática y la gobernancia genética y genómica, y si vemos quién está sentado en la mesa, vemos un gran desequilibrio entre los ingenieros y científicos y el calibre del resto de las personas. Así que no es una conversación entre iguales. No hay equidad en cuestión financiera. Hace unos años, la Académica Nacional de Ciencias de Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos dijo que se necesitarían cientos de millones de dólares para financiar este tipo de investigaciones. No dijeron que incluso el 3% de esta cantidad, y digo el 3% porque esta es la cantidad que J.D. Watson apartó para la bioética al principio del proyecto del genoma humano. Este organismo no dijo que incluso esta minúscula cantidad debería aportarse para los pensadores líderes que están en una posición en donde, desde donde son capaces de hablar y que deben ser incluidos dentro de un consejo y que necesitan tiempo para explorar estas cuestiones. ¿Por qué no? Si uno va a salvar al mundo, con todo respeto, no puede llegar uno al tercer mundo, al desierto, y decir, bueno, yo tengo experiencia de 40 años, entonces te voy a gobernar. Creo que hemos avanzado en 2.500 años lo suficiente para saber que hay mejores formas de hacer esto. Bueno, con respecto a este tema, ¿cuál sería el resultado exitoso a partir de que diste tu firma? ¿Cuál sería este resultado positivo? ¿Qué te haría pensar que esto tendría el impacto que tú buscabas al firmar?
Lo primero que uno desearía sería mayor transparencia y comunicación entre los grupos. Todo lo demás dentro del rango del estudio no le hizo ningún favor a nadie. Todos acabaron avergonzados, enfadados, con la mano en la bolsa de cierta manera. Así que, ¿qué pasa? Los científicos tratan de encontrar un contexto con una oposición diferente. Me hace pensar sobre algo que aprendí en Ithaca, Nueva York, en la Universidad de Cornell. Está en medio de la nada, un lugar muy bonito. Es un centro de investigación muy importante y la planta de energía local pensaba en convertirse de una planta de carbón a una planta nuclear, pero no se dieron cuenta de que estaban prácticamente sentados a la mesa con expertos ambientalistas, una comunidad que significó una gran oposición, porque las facultades y los ciudadanos en Ítaca se movilizaron, así que nunca hubo tal conversión. Así que lo que pasa es que este tipo de tecnologías en donde la gente se puede movilizar, donde cuentan con los recursos, pues acaban en otros lugares. Esto me preocupa mucho. Digamos, no lo podemos hacer en Suecia. Uy, bueno, pues entonces, como tú dijiste antes, ellos son privilegiados, cuentan con una gran historia de movilizaciones, saben que el Ártico es una mina de carbón y ellos son los gorriones. Ellos son privilegiados, así que entonces dicen, bueno, mejor nos vamos a México. ¿Es esto lo que queremos? ¿Encontrar cualquier gobierno que esté dispuesto a llevar a cabo experimentos? Esto es algo que me preocupa. El ir de compras en búsqueda de foros. Si vives en un sistema federal y estudiaste leyes, sabes lo que esto significa. Esto significa que la gente se va a los lugares en donde las cosas son más fáciles. Las corporaciones en los Estados Unidos se incorporan en Delaware porque ahí es donde las leyes son más laxas. Así que se puede hacer esto y se llama algo así como la carrera hacia lo más bajo. Todos conocen este concepto, pero lo observan. Este es el tipo de discusión que uno debe tener. Y sin el factor de la arrogancia, que es una grandeza de facto que se impone en el pensamiento político de parte de los científicos, en lugar de pensar en la ciencia desde el punto de vista de aquellos que habitan el mundo. Me gustaría hacer un comentario personal. Has repetido la frase "me preocupa" varias veces y noté recientemente en una entrevista que dijiste que nos debemos preocupar siempre porque nos mantiene alerta. Hay mucho pensamiento en torno a la ecoansiedad, las emociones que la mueven, diferentes acciones y sobre las influencias del pensamiento de la gente y lo que debemos hacer. ¿Cómo manejas este tema de ansiedad? ¿Cómo lo equilibras con la necesidad de mantenerse útiles y de avanzar hacia puntos en donde nos mantengamos esperanzados sin negar la complejidad? ¿Qué consejo darías tú? Bueno, gracias por finalizar esto con una nota personal. En cuanto a lo de que dije que siempre debemos estar preocupados, bueno, gente como yo, que trata con gente como tú, que vivimos en la era de las grabaciones y decimos cosas que pueden perdurar mucho tiempo, pero es una cuestión muy real, porque mucha gente realmente está aterrorizada. Los estudiantes a los que les doy clases de 21, 22 años de edad, piensa lo que han vivido. El 11 de septiembre han crecido con terrorismo, han vivido una crisis financiera. Eran muy jóvenes, pero sus familias se vieron afectadas. Y ahora la amenaza climática, más el coronavirus. Así que me doy cuenta de que los jóvenes de 18 a 22, a los que les doy clases, tienen niveles de ansiedad mayores a los que yo tenía. Yo no sabía lo que iba a pasar con mi vida.
pero mi actitud era un poco del ¿qué será, será? Yo navegaría mi vida y las cosas saldrían bien. Pero creo que hoy los jóvenes están mucho más preocupados. ¿Tendrán un buen trabajo? ¿Serán exitosos? ¿Se verá su mundo acaparado por fuerzas fuera de su control? ¿Y qué hay de las instituciones como las de Greta Thunberg, como las que tiene en la mira, en donde hay tanta movilización de jóvenes? Es algo que no habíamos visto en el pasado. Pero esto también es donde está la esperanza. Así que para mí, personalmente, la esperanza está en la enseñanza. Es mi profesión. Y lo veo como algo en el centro de una formación. He visto estudiantes a los que les he enseñado ciertas ideas. He visto que han salido al mundo y han hecho cosas. Y creo que esto debe ser una empresa coherente. Por ejemplo, yo no tengo el poder de cambiar al mundo y soy muy escéptica cuando la gente aplica a la escuela en donde yo doy clases y llega y dicen que tienen la fórmula para arreglar el mundo. Yo digo, sean modestos, sean realistas. Eres un engranaje dentro de una maquinaria gigantesca y hay engranajes que embonan muy bien con otras cosas. Así que debemos lograr que una maquinaria avance de manera positiva. Así que ahí está mi esperanza. En la imaginación, la imaginación humana parece no tener fondo. Estamos en busca de nuevas ideas. No siempre nos lleva a ideas unificadas. Tenemos la revolución industrial y estoy segura de que no todos los revolucionarios, con base en las cifras de Oxfam, no pensaban que solo 10 personas en el mundo serían más ricas, mientras que 100 millones de personas caerían en la pobreza. No es un mundo ideal, pero es un mundo cambiante y me veo dentro de una de estas iniciativas con la capacidad de escribir y pensar con cierta libertad de expresión y con gente como tú que mejora mi vida. Muchísimas gracias, Sheila Jessenov. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias.